Todos conocemos acciones de otros países, en nuestro propio o de países secundarios, que cotizan en otros mercados diferentes al de su propio país. Pero, ¿es buena idea invertir en este tipo de acciones que están cotizando en países secundarios? Muy buenas inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy, como decía, vamos a hablar sobre estas acciones que normalmente están cotizando en mercados secundarios a su país de origen con respecto a la empresa. Podemos ver múltiples casos. Por lo general, lo que vamos a ver es que de países con economías más pequeñas vemos que normalmente van a economías más grandes para así ganar visibilidad, ganar inversores y evidentemente ganar capital. Podemos ver, por ejemplo, empresas, en México, por ejemplo, existe América Móvil, por poner un ejemplo, que cotiza en distintos países. Es una empresa que tiene una gran expansión territorial en el mundo. La podemos ver cotizando en Wall Street, en la Bolsa de México, en alguna de Europa también. En España, por ejemplo, tenemos empresas como el Banco Santander, BBVA, Telefónica, Repsol, que cotizan, por ejemplo, en Wall Street, y así infinidad de casos. Uno de los más famosos, como ya conocéis, son, por ejemplo, las acciones chinas. Tenemos, por ejemplo, a Alibaba, JD.com, tenemos a Didi, tenemos muchísimas acciones que cotizan normalmente en la bolsa de Hong Kong, en China, y que las tenemos también representadas en Wall Street. Aquí la pregunta es, y como ya sabéis que sobre todo las acciones chinas están pasando por un momento en el que no están cumpliendo la normativa, en este caso de Estados Unidos, ¿es seguro invertir en este tipo de acciones, ya sean chinas o sean de cualquier otro país? Lo primero que se nos puede venir a la mente es si todo esto es legal. Y evidentemente sí, es legal que cualquier empresa, cualquier acción esté cotizando en diferentes mercados. Esto simplemente lo que implicará es que dicha empresa tenga que cumplir con la cierta normativa que el país donde quiera ser, abierto a la bolsa, cumpla las normativas de dicho país. Por lo tanto, eso es algo que es un requisito fundamental y es algo que, por ejemplo, las acciones chinas, como decíamos, no estaban cumpliendo en estos momentos y por eso tienen el riesgo de ser deslistadas. Además, una vez que estas empresas empiezan a cotizar en países secundarios, lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros como inversores no vamos a estar comprando directamente acciones de dicha empresa. Y es que aquí es donde de por medio entran unas siglas llamadas ADR, American Depository Receipt, que es donde una empresa secundaria y externa, a la empresa en la que nosotros queremos invertir, es la que maneja, este paquete de acciones, el número de acciones que tengamos por parte de esa empresa, para que nosotros hagamos nuestra inversión. Y lo explico más sencillamente. Nosotros cuando queremos invertir, abrimos un broker cualquiera, nos fijamos en la acción que nos estemos interesando y cuando nosotros vayamos a comprar dicha acción no vamos a estar comprando directamente títulos oficiales de la empresa original del país original. Lo que vamos a estar comprando son títulos que vienen representados por una empresa secundaria y externa que tiene su sede legal, en mi propio país. Con lo cual, esa es una diferencia bastante clave, que a priori no nos marca ninguna diferencia, pero que a efectos legales sí que las tiene. Y es que, como digo, a estos efectos legales, nosotros lo que vamos a tener es una cierta responsabilidad no con la empresa en la que yo pienso que estoy invirtiendo, sino la voy a tener con la empresa secundaria y externa a la que yo realmente le estoy comprando esos títulos de acciones. Porque nosotros, al tener esas acciones compradas con respecto a esa empresa secundaria, lo que nosotros vamos a hacer es tener responsabilidad legal con esa empresa en concreto. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si, por ejemplo, entre la empresa secundaria y entre la que yo creo que estoy invirtiendo rompen las relaciones económicas entre sí, que dejan de tener ese tipo de acuerdo que tenían previamente, nosotros vamos a perder probablemente todo nuestro dinero. Y esto podría ser una batalla legal que nos llevaría a tener que combatir con la empresa en la que yo pensaba que estaba invirtiendo dentro de la legalidad del país de la que dicha empresa proviene. Por eso se dice que tú cuando estás invirtiendo, por ejemplo, en acciones chinas, como estábamos diciendo, si inviertes en Alibaba, no vas a ser directamente un dueño, de un cierto paquete de acciones de dicha empresa, sino que vas a ser el dueño de papeles que representan un número de acciones, pero que a ti no te pertenecen las acciones como tal. Las acciones le pertenecen a la empresa secundaria. Tú vas a ser dueño secundario, externo de ese paquete de acciones
pero simplemente representado por un papel, sin ser como tal el dueño de las acciones. Y es que, por ejemplo, si tuviésemos gobiernos sobreproteccionistas de por medio, como evidentemente puede ser el caso de China, si vemos que grandes empresas como Alibaba, JD.com, todas las que vosotros conocéis que cotizan en Wall Street, vemos que están teniendo algún tipo de litigio internacional, es decir, algún tipo de problema legal, pues probablemente el gobierno chino lo que va a hacer es salir, digamos, al rescate de sus propias empresas, ayudarlas y saltarse, digamos, toda la regulación, en este caso estadounidense, que ofrezca, digamos, que pueda estar cotizando en el mercado de Wall Street. Esto quiere decir que saldría automáticamente de Wall Street, se volvería a estar simplemente pues, en la bolsa asiática, en la bolsa de Hong Kong, por ejemplo, y evidentemente todos los inversores que estuviesen invirtiendo en dichas empresas desde países como Estados Unidos, cualquier otro, pero a través de Wall Street, perderían absolutamente su dinero. Y tu batalla legal simplemente empezaría en territorio chino contra el gobierno chino. Por lo tanto, se complicaría muchísimo la situación y es algo que te hace perder seguridad en dicha inversión. Esto evidentemente no es algo que ocurra todos los días y no es algo común de que ocurra, pero como ya sabéis es algo que puede ocurrir y que en el caso concreto en el que estábamos hablando de China estamos viendo que hay bastantes tensiones y que durante el 2023, principios de 2024, hay bastantes riesgos de que un gran número de acciones chinas desaparezcan de la cotización de Wall Street. Algunas personas que a lo mejor no estéis tan dentro de este mundo de la inversión, de los mercados, etcétera, os podéis preguntar por qué cotizan a precios diferentes. Si nos fijamos, por ejemplo, en el caso de que yo estaba hablando de Telefónica, por decir algo que está aquí de España, aquí en España, pues evidentemente vamos a ver una cotización en euros al precio actual. Sin embargo, si nos vamos a la cotización de Wall Street, la vamos a ver en dólares y tiene un precio evidentemente diferente con respecto al de los euros. ¿Esto por qué es? Pues evidentemente porque tenemos un cambio de divisas de por medio y esto varía en función de cómo esté aplicado dicho cambio de divisas. Y en este punto, evidentemente, te puedes preguntar en qué mercado puede ser mejor comprar dichas acciones. Pues por un lado, podríamos decir que si tú estás comprando en el país, digamos, local de la empresa, puede ser mejor porque te vas a ahorrar ese cambio de divisa y te vas a ahorrar ciertos riesgos legales que estábamos mencionando anteriormente. Sin embargo, la ventaja de que puedan estar en un país secundario como el que estábamos mencionando, cotizando por ejemplo en Wall Street, lo que nos pueden dar es un poco más de volatilidad o de volumen en el mercado, es decir, que haya más compra-venta, digamos, en intradía, y veamos que evidentemente pues, es más fácil hacer un periodo de negociación. Además, te puedes beneficiar en algunos casos del cambio de divisa con respecto a tu país. Si tu moneda, por ejemplo, en estos momentos está un poco devaluada, tú puedes aprovechar esto con respecto a la compra de acciones en otros países. Por lo tanto, es buena idea invertir en este tipo de empresas, en este tipo de acciones, cuando estamos mirándolas en otros mercados diferentes a las de su país local. Pues por lo general no sería algo completamente recomendable desde el punto de vista legal, por lo que hemos estado hablando, de que podrías entrar en una especie de limbo legal, de que puedas entrar en una batalla contra otro país que probablemente desconozcas el tipo de gobierno, cómo funcionan sus leyes allí, etcétera, y evidentemente pues tengas esa desprotección. Sin embargo, sí que es bastante accesible en el caso de que veamos empresas a unos múltiplos bastante atractivos el poder entrar a través de otro tipo de mercado o simplemente el tuyo propio si estás viviendo por ejemplo en Estados Unidos y tienes empresas de otros países viniendo a tu propio mercado. Decidme entonces en los comentarios qué pensáis vosotros sobre este tipo de acciones, si invertís en alguna de ellas. Ya sé que alguno estáis bastante interesados en Alibaba, en NIO, por ejemplo, de acciones chinas, y si estáis interesados en estos momentos en seguir invirtiendo en ellas pese a los riesgos que existen y las noticias que conocemos. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a ese botonazo de me gusta, suscribiros al canal activando la campanita, chequear los links que os dejo en la descripción como mi Twitter, mi página web o el PayPal si queréis hacer alguna donación de manera voluntaria, y nos vemos en el próximo vídeo.